¿Qué es un podcast? ¿Para qué sirve? ¿Por qué escuchar uno? ¿Cuál escuchar? Hoy te voy a explicar qué son, 10 razones para escucharlos y te compartiré mi top 10 de podcast en español. Yo soy Gabriel Jaime y esto es Cómo Ser Extraordinario, el podcast en donde cada semana te traeré episodios con contenido práctico, así como entrevistas con personas que están haciendo cosas fuera del ordinario. En este espacio encontrarás las herramientas y la motivación para salir de tu zona de confort y que logres alcanzar cualquier meta que te propongas. Aquí nos enfocamos en hacer, en volver las ideas realidad y en pasar del sillón a la acción, en Cómo Ser Extraordinario. Hey, pues bienvenidos al episodio número 21 del podcast Cómo Ser Extraordinario. El episodio de hoy me gustaría hablar de algo muy importante y es de los podcasts. Sí, va a ser un podcast sobre podcast. Y es porque me he topado con mucha gente que cuando les platico de que hago podcast se quedan con cara de what, de que no saben qué es, y otras, aunque sí saben, no tienen idea de lo que se pierden. Así que si a ti te gustan los podcasts y quieres contagiar a más personas de ese gusto, ayúdame compartiendo este episodio, porque hoy te voy a compartir 10 razones para escuchar podcast y luego te voy a dar mi top 10 de podcast en español para que si la persona todavía no sabe qué escuchar, pueda comenzar con algo. Ahora, para empezar, podríamos decir de manera muy simplificada que un podcast es como un programa de radio grabado que se transmite por internet a través de distintas plataformas. Las principales son en Estados Unidos Apple Podcast y en México Spotify. La verdad es más que eso, pero digamos que es la manera más sencilla que se me ocurre en este momento para explicarlo. Entonces, pasemos a las razones para escuchar podcast. La primera, hay de todos los temas. El segundo motivo por el que creo que mucha gente no escucha podcast después de que no los conocen es que todavía no los conocen. Y por lo mismo no se han dado cuenta de que hay montones de temas. Del que te interese, te aseguro que mínimo hay uno. Eso sí, si solo hablas español, la oferta es muy limitada en comparación del catálogo que tienen los gringos, pero aún así puedes encontrar muy buen contenido en español, solo necesitas saber qué te interesa y buscar. La número 2, porque puedes escucharlo donde sea. Yo soy adicto a YouTube, te podría decir que me paso la mitad del día con YouTube abierto, pero cuando toca manejar, salir a correr o cualquier otra cosa que requiera de una atención más enfocada, especialmente las que requieren de tu vista, pues resulta muy complicado o hasta peligroso estar viendo YouTube. Los podcasts, por otra parte, son prácticamente puro audio. Sí encuentras algunos podcasts que incluyen video. El de hoy que hice no incluye, pero sí tengo un par que ya tienen. Aunque la verdad, el video queda en segundo plano porque lo importante es el sonido, es lo que te dicen. Mientras que en YouTube, aunque sí puedes escuchar un video sin verlo, muchas veces necesitas voltear a ver la pantalla para entender de lo que hablan. La razón número 3, porque puedes escucharlo cuando sea, mientras te bañas, mientras comes, en el coche, en el avión, en la calle, en la casa, en la oficina. Y lo mejor es que, a diferencia del radio, aquí no importa si no pudiste escucharlo cuando se lanzó el episodio. Este se queda alojado en internet y lo puedes escuchar bajo demanda como si fuera Netflix. El episodio que quieras, cuando sea y donde sea. Número 4, la duración nunca será un problema. Además de que no solo escuchas cuando quieres y donde quieres, al ser dentro de una plataforma on demand, puedes pausar el episodio y continuarlo donde te quedaste cuando quieras. Además de esta funcionalidad, hay muchos tamaños de duración. Hay de 5 minutos, de 30 minutos, de 1 hora a 3 horas. Hay quienes suben los episodios enteros y hay quienes prefieren dividirlos en partes, pero el tiempo no es problema. Y eso me lleva a la razón número 5. Aprovechas mejor tu tiempo. La razón número 2 se liga muy bien con esta, y es porque al no requerir forzosamente de tu vista, puedes estar haciendo cualquier otra cosa mientras escuchas tu podcast favorito. Puedes hacer ejercicio, manejar, lavar platos, planchar, prácticamente cualquier actividad que no requiera de tu atención total o intelectual. Por ejemplo, escuchar un podcast mientras lees, haces tarea o te envuelves en cálculos no suena a una buena idea, porque no vas a darle la atención que se merece ni a uno ni a otro. Pero con tareas más mecánicas no vas a tener ningún problema. Al menos yo lo hago mucho, sobre todo cuando me muevo de un lugar a otro o cuando hago ejercicio. Así no siento que pierdo el tiempo en trayectos largos y además es como si matara 2 pájaros de un tiro. Y si tú eres de los que toman nota y no puedes hacerlo por estar haciendo otra cosa como ejercicio, algo que hago yo y que puedes hacer también es que tomas un screenshot, una captura de pantalla de ese momento del podcast y así puedes volver a escuchar ese pedacito más adelante. Incluso hay algunas plataformas que te dejan salvar como que las secciones, entonces eso también te puede ayudar. Y te digo esto porque, al menos para mí es muy importante porque creo que necesitamos entender que la vida es corta y es por eso que debemos aprovechar nuestro tiempo al máximo, sobre todo en estos días en los que hay miles de distracciones.
Y esto se liga muy bien con la siguiente razón. Puedes usarlos para aprender de lo que quieras. Como te dije en el primer punto, hay de todos los temas. Si quieres aprender de negocios, de cultura, de política, ciencia, fotografía, cine, deportes, de cómo ser extraordinario. Y hay desde unos muy especializados dirigidos a profesionales hasta unos de los que cualquiera con algo de interés puede sacar algo bueno. Y no solo puedes aprender, la razón número 7 es que puedes usarlos para entretenerte. Si necesitas de algún fanático de Netflix que te platique y te recomiende series, hay podcasts sobre ello. Si te quieres reír, hay comediantes que tienen su propio podcast. Alex Fernández, el que acaba de subir un show a Netflix hace poco, él ya tiene un buen tiempo con su podcast. Al Wiki, el estandupero que entrevisté en el episodio número 9, que por cierto está muy divertido y chécalo si no lo has hecho, él también acaba de lanzar su podcast con su esposa hace no mucho. Entonces, si tú quieres divertirte y entretenerte, hay también mucho material ahí. La razón número 8 es su accesibilidad. Ya lo había mencionado al principio, pero no deja de ser una buena razón para escuchar podcast. Porque como dije, los podcasts son multiplataforma, siendo que las principales son Spotify y Apple Podcast. Pero también hay más, como Google Podcast, en YouTube, Stitcher, iVoox, SoundCloud. Hay bastantes. Además, en el mundo del podcast es muy raro que haya exclusividad, salvo algunos pequeños casos como los podcasts originales que está sacando Spotify. Pero la falta de exclusividad, hablando en general, es una gran ventaja de los podcasts porque si no te gusta una aplicación, puedes descargar otra que se ajuste a tus gustos y tus necesidades sin tener que sacrificar un podcast que ya sigues y que te gusta. Y otra cosa, escuchar podcast es gratis. Esa es la razón número 9. Sí, es gratis. Habrá algunas plataformas que te pongan anuncios como Spotify o que te pongan algunas limitantes si no pagas, como que no puedes descargar los episodios para escucharlos en internet o alguna función premium que te pueden ofrecer como episodios extras y cosas por el estilo, pero hablando en general es gratis. Y esto me lleva a la última razón de hoy para escuchar podcast. La número 10, porque lo hacemos con mucho amor. La verdad, suena cursi, pero es la neta. Los podcasters hacemos lo que nos gusta, hablamos de lo que queremos, como queremos, y esa es una de las grandes ventajas del internet. Y es algo que me encanta de este formato, que la forma se la da uno. Claro, ya cuando se trata de empresas o cuando se le tiene que rendir cuentas a alguien más arriba, habrá que tener un formato estricto y bien establecido, pero en general somos personas normales que simplemente hacemos esto porque nos gusta, porque queremos dejar una huella en el mundo y si es posible vivir algún día de ello, ¿por qué no? De hecho, hay muchos podcasters que ya viven de esto y no está mal, al contrario, me parece genial que mientras se mantengan auténticos puedan vivir de algo así, ya sea por medio de patrocinios o por los apoyos que la gente les dé por medio de páginas como Patreon. Pero al final de cuentas, aunque todo se hace con mucho sudor y esfuerzo, también se hace con mucha pasión. Y pues de gracia recibimos, de gracia damos. Pero bueno, dejando de lado la cursilería, pasemos a las 10 recomendaciones de podcast. Esta lista no tiene un orden específico, aclarando. La verdad, eso sería muy difícil porque podría variar de episodio a episodio, pero igual se las quiero compartir. Obviamente, tu lista no tiene por qué ser igual a la mía, todo depende de los intereses de cada quien, pero si no conoces mucho de podcast, esta lista te puede servir como un buen punto de partida. El número 1 es Dementes, con Diego Barrazas. Si te gustan los podcasts de negocios o emprendimiento, seguro ya lo conoces, pero igual no puede faltar en la lista. Así que ese es el número 1, Dementes con Diego Barrazas. El número 2 se llama Cállate y Vende, con Gerardo Rodríguez. El autor, Grant Cardone, si no me equivoco, fue el que dijo que todos somos vendedores porque nos la pasamos en la vida vendiendo. Y no tiene que ser forzosamente productos. Simplemente, si te gusta una persona, te estás vendiendo para que esa persona, digamos, te compre. O si quieres entrar a trabajar en una empresa, te vendes, o sea, te ofreces para que te contraten. Y más o menos eso es lo que decía, creo que era Grant Cardone. Y en este caso lo que Gerardo hace es que te da un montón de tips para que dejes de poner excusas y comiences a vender. Porque de hecho algo que dice él también es que una persona que sabe vender no puede ser pobre. Así de simple. El podcast número 3, Dimes y Billetes con Maurice Dieck. A Maurice tal vez lo has visto en la televisión, se dedica a dar consejos de finanzas desde cómo ahorrar a cómo invertir. El número 4 se llama Creativo con Roberto Martínez. Y aunque su formato no parezca tal vez el más estructurado, el contenido que aporta Roberto es muy valioso. Trae buenos consejos que le pueden servir a cualquiera que le guste crear contenido. No importa si es video, si es audio, si es libro, lo que sea, te puede ayudar bastante. De hecho, comparto muchas de sus ideas y su podcast fue uno de los detonadores para que yo lanzara el mío. El siguiente se llama 1 Millón al Mes con Nacho Mendiola. Si lo tuyo es vender en línea o planeas hacerlo, no puedes perderte este podcast. Aquí te va a dar muchos tips de cómo tener una tienda en línea exitosa.
Personalmente todavía no tengo la mía, pero cuando la tenga al menos no voy a empezar en ceros. El número 6, Rorro E. Chávez. Es un podcast motivacional y es de los más escuchados en español, así que vale la pena que le eches una oída. Número 7, Ellas Ahora con Diana, Andrea y Lindsay. No importa si eres mujer o no, si estás emprendiendo o solo tienes la cabeza llena de ideas. El podcast de estas chicas seguro te aporta algo. Tienen montones de entrevistas con mujeres extraordinarias y lo tienes que escuchar. El número 8, Emprendimiento de Alto Impacto con Rubén Gallardo. Rubén es genuino, es muy auténtico. Él te cuenta su experiencia como emprendedor mientras va por el camino y sin filtros. Trae muy buenos tips y si estás por iniciar tu negocio o ya lo tienes, ese podcast te va a ayudar bastante. El número 9 es Carlos Muñoz 11. El señor controversia se dice que no le gustaban los podcasts y ahora tiene uno. Carlos Muñoz, a pesar de ser muy criticado por su forma de ser y de decir las cosas, es a mi parecer un genio empresario que definitivamente vale la pena escuchar, sobre todo si ya tienes tu empresa. Probablemente no te gusten 2 o 3 cosas y quizá en el camino te va a dar 2 o 3 cachetadas, pero estoy seguro de que vas a aprender mucho de él. El número 10 es BBVA, Aprendamos Juntos. No me patrocina el banco, pero si me están escuchando, háganlo, por favor. La verdad es que es un podcast donde vas a aprender bastante porque hablan de muchos temas y llevan a gente importante. Es algo así como las charlas TED, que si no las conoces son como conferencias. Y bueno, de hecho aquí pues salió uno extra, busca el podcast TED en español. Son conferencias, pero el puro audio y te va a ayudar mucho a aprender cosas interesantes. Ahora, como mención honorífica y comercial para el próximo episodio, quiero recomendarles el podcast de Emprendimiento Humano, en donde se habla principalmente de temas de psicología, pero también incluye temas de marketing, emprendimiento y educación. El podcast lo dirige mi amigo el psicólogo Raciel Tovar, quien me estará acompañando el próximo episodio, en donde platicamos sobre mindfulness como herramienta para mejorar tu productividad e incluso tu salud, así que no te lo pierdas. Como te dije antes, hay podcast para todos y de todo. Estos son solo algunos en español, hay miles en inglés. Solo es cuestión de buscar y te va a aparecer mínimo uno de lo que quieras. También, como te decía, la oferta de podcast en español todavía está un poco limitada, pero va creciendo poco a poco. Y quién sabe, quizás no has encontrado el podcast que te guste o uno sobre cierto tema que te apasiona y puede que esa sea la oportunidad perfecta para que tú hagas el tuyo. Y eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba y compartirlo con todos tus amigos para que me ayudes a llegar a más personas. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. ¡Chao!